Turning now to the Gospel of John, chapter 15 and verse 12. Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Tenemos las palabras del Señor: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nuestro tema esta mañana, en estos versículos que tenemos, es escogidos para servir. Aquí tenemos diferentes versículos, 5 o 6, que incluyen las instrucciones finales para los discípulos al respecto de su papel futuro como apóstoles. Esto trata al respecto de su fruto especial que tienen que dar para el Señor. Esto trata al respecto del inmenso privilegio que tienen como sus siervos, como apóstoles, y claro que también aplica a todo el pueblo de Dios después de los apóstoles. Y hasta cierto punto estos versículos están interrelacionados y voy a tomarlos como un tema y diferentes encabezados vamos a mencionar el amor mutuo que tenemos que tener, el privilegio más grande que tenemos y también la importancia tan inmensa que tenemos y la autoridad que tenemos bajo el Señor como su pueblo para ser sus testigos. Y primero que nada, desde el versículo 12, aquí vamos a estudiar este amor mutuo que se nos dice que tenemos que tener. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un gran mandamiento que el Señor nos da. Y tenemos que ver el contexto de esto desde un punto de vista técnico. Este es mi mandamiento. En el versículo 10, el Señor había dicho lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y bueno, es natural que preguntemos cuáles son sus mandamientos. ¿Acaso tenemos aquí también la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que se explican en la antigua ley de Dios? Y los mandamientos de Cristo son los mismos y también abarcan otras cosas, no solamente esos deberes específicos. Pues yo creo que sí, voy a intentar mostrárselos. Y aquí en el versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y versículo 12, este es mi mandamiento. Y de la misma forma podríamos traducir esto como decir, estos son mis mandamientos. Y el versículo 12 viene después del versículo 10, es como consecuencia lógica, estamos hablando de los mandamientos del Señor. Y entonces él dice, este es mi mandamiento. Suena como el principio de una lista. Y de hecho es el segundo punto de una lista que tiene solamente 2 puntos. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y bueno, para tener un entendimiento perfecto, voy a llevarles de vuelta a Mateo 22, a unas palabras conocidas, y vamos a ver cómo el Señor estructura sus instrucciones a los discípulos. Quiero que vayamos ahí. Mateo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, el más grande, claro, como aquí dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y al decir eso, como ustedes saben, en efecto, o prácticamente resume la primera tabla de la ley, es decir, nuestro deber para con Dios, el amar a Dios, primero que nada. Y versículo 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí tenemos este resumen y se hace diferencia entre la primera tabla de la ley, es decir, los primeros 4 mandamientos que abarcan nuestro deber para con Dios, y después los siguientes mandamientos que representan y abarcan
nuestros deberes para con nuestro prójimo. Entonces, los mandamientos se resumen en estos dos grupos y eso es lo que está pasando en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, pero el primero se da por sentado, porque ya en los versículos anteriores se ha explicado, es decir, el amor a Dios. El amor a Dios. Y podemos verlo al final del capítulo 14, versículo 31. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, mi deber para con Dios, mi deber para con otros hombres, estos dos mandamientos de donde depende toda la ley de los profetas, y así de la misma forma vosotros también tendréis que guardar estos mandamientos. Primero el amor por Dios, después en el versículo 12 del capítulo 15, este es mi mandamiento, y esto sigue con el tema, y se menciona la segunda tabla de la ley, que os améis unos a otros. Y hay que mencionar esto para que ustedes vean dónde encajan estas cosas. ¿Dónde encaja el versículo 12? El versículo 12 es donde Cristo reitera la segunda tabla de la ley. Y si vamos a amar a nuestro prójimo, pues, ¿cuánto más esto se debe expresar en la sociedad de los redimidos? Entre los redimidos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y después se dice, como yo os he amado. ¿Cómo Él nos ha amado entonces? Pues de forma sacrificial, con un amor paciente. Es un amor sacrificial, este amor sacrificial es paciente, hay que ser sensibles a la necesidad de otros, hay que ser útiles los unos con los otros, hay que apoyarnos, hay que pensar siempre respecto de la gran paciencia que Dios nos tiene, incluso desde la salvación. El Señor nos tiene paciencia diaria, amabilidad, nos tolera. Y todas nuestras necedades y tonterías las tolera y dice entonces como yo os he amado. La paciencia que debemos tener los unos con los otros, la amabilidad, el que nos tenemos que perdonar los unos a los otros siempre. Y este es mi mandamiento, es decir, la segunda tabla de la ley, para los cristianos, comenzando con la familia de la fe, que nos amemos los unos a los otros, con ese amor paciente, con ese amor que es sacrificado y cuidadoso. Y bueno, evidentemente habrá ofensas y se cometerán faltas y se tendrán puntos de vista erróneos. Y algunos pastores cristianos parece que creen los fundamentos de la fe y parece que de cierta forma enseñan esos fundamentos de la fe. Y aún así, parece, de acuerdo a nuestro entendimiento, parece que cometen graves errores. Y errores serios a veces son cometidos y confunden a la gente. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿No hablarles nunca jamás? Suponer que son instrumentos de Satanás y son malvados y debemos rechazarlos para siempre jamás, pues tenemos que tener cuidado, porque estamos bajo la ley del amor. Y evidentemente las cosas erróneas tienen que ser corregidas. Y si un maestro público confunde a la gente, pues sí, tenemos que decir, bueno, eso no es correcto por esta razón. La Biblia dice esto y esto aquí y allá. Y hay que intentar corregir. Hay que decirles, no sigas ese camino. Y tenemos que decir más cosas. Tienes que decir, esta persona no es conversa, es terrible. Estoy hablando al respecto de alguien que se aferra a la verdad, que la defiende y parece que de forma sincera proclama el Evangelio. Y bueno, los errores tal vez implican que no podemos trabajar con esa persona ni estar a su lado, pero no le condenamos como persona. Ante su Señor tiene que dar cuentas. Dios será su juez. Y podemos aclarar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, pero más allá de eso, no. Tal vez no debemos trabajar con esa persona, tal vez, pero no debemos juzgarle. Solamente podemos orar que la persona cambie, que haya una transformación y que mejore, etc. Y todo lo vemos aquí.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y hay límites, claro, incluso cuando se corrigen cosas erróneas. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso me lleva al versículo 13, otro encabezado. Y el Señor Jesucristo ahora le explica a los apóstoles, les explica su inmenso privilegio. Y este privilegio también nos viene a nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y antes de aplicar esto también al punto de amarnos unos a otros, por favor piensa el sentido de estas palabras. Considérala. Hay unas preguntas que hay que hacer. ¿Por qué Cristo murió? Yo sé la respuesta a eso. Cristo murió para poder redimir a un pueblo que vaya a poblar el cielo. Bueno, eso es cierto. Ya sea que esa es la primera razón o no, no lo sé, pero es cierto eso y es vital. El decir cuál es la razón primordial del por qué Cristo murió es cometer la misma tontería que los antiguos eruditos que querían saber cuál es el primer punto de la ley. ¿Cuál es la ley más importante? Y nosotros podríamos responder la pregunta de una forma diferente. Cristo murió para poder perpetuar ese plan hermoso. Ese plan hermoso, ese plan glorioso más bien, tendríamos que decir, de que hubiese un lugar llamado cielo y de que millones de personas en un estado purificado, en una condición purificada, morasen en el cielo con el Señor y pudieran ver a Cristo por toda la eternidad. Pero todo el plan fue echado al suelo, o parece que había sido echado al suelo, porque Satanás estuvo por allí y él causó la causa en pecado y la maldición, y la creación se perdió. Todo tenía que ser ahora destruido. Dios ahora tenía que juzgarlo todo. Pero Cristo vino y sufrió y murió para poder pagar por un número que nadie puede contar de pecadores, para que ese plan hermoso del cielo y la eternidad y la gloria pudiera ser perpetuado. Bueno, esa es una razón también por la cual Cristo murió. Ya sea que sea la primera razón, la más primordial o no, o si es vital o no, esa es otra cosa, un asunto diferente. Y tal vez esta es la primera razón que está en este versículo 13. Tal vez es la razón primordial. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué murió? Pues hay muchísimas razones importantes, pero aquí tenemos una que parece que en este versículo parece que es mucho más grande que las otras razones. ¿Por qué? Porque puso su amor sobre este grupo de personas, y una vez que así lo hizo, que puso su amor en esas personas, lo fijó, entonces los vino a rescatar y vino a sufrir en su lugar para morir por ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo es que puso su amor sobre ellos? No habían nacido todavía. Estamos hablando en la eternidad pasada, y cuando esas personas nacieron, nacerían pecadores. Estarían en contra de él por completo y solamente se dedicarían a ellos, y entonces se ensuciarían por completo, serían grandemente pecaminosos y pecarían a través de sus años de vida. Sí, pero esa no es la forma en que los miró. Claro, desde la eternidad pasada vio lo que haría por ellos, lo que haría en ellos, cómo les cambiaría, cómo les restauraría, cómo les santificaría de forma progresiva a través de la vida. Y entonces les llevaría a casa perfectos a la gloria. Puso su amor sobre ellos. Y esa es la razón por la cual él vino y sufrió y murió por ellos, porque fue conmovido por su amor y compasión por aquellos que eran sus amigos, que todavía no lo sabían y no lo sabrían hasta dentro de muchísimos años después de que ellos nacieran.
pero en un momento dado lo sabrían, conocerían ese amor de Cristo, el amor de Cristo los conquistaría, y es un privilegio inconcebible el que estamos viendo aquí, queridos amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Primero que nada aplica a Él, al Salvador, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y cómo puso su vida? Desde el principio de su ministerio terrenal, y de hecho desde antes. Él estaba viviendo, siendo humillado y siendo atacado constantemente por Satanás y siendo atacado por hombres también. La hostilidad que él sufrió, la pecaminosidad que él tuvo que sobrellevar, incluso antes de ir al Calvario, para poder sufrir y morir ahí. Y él se ofreció a sí mismo en perfecta obediencia al Padre. Y aquí en el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese anhelo de obedecerle, la obediencia a Él, esa es la señal que nos autentifica como amigos de Cristo. Y esto es repetido a través del Evangelio de Juan. ¿Cómo sabemos si somos amigos de Cristo, si verdaderamente somos salvos, si ha habido una obra de gracia en nuestro corazón? Si tú vas al cielo, pues lo sabemos si tú haces cualquier cosa que Él nos ordena. Si la obediencia a Cristo es el deseo de tu corazón, y evidentemente no es lo que siempre puedes lograr, no siempre es lo que puedes hacer, pero ¿cómo te odias incluso a ti mismo si no obedeces a Cristo? Y tú tienes hambre y sed de justicia, tienes deseo de tener compromiso con Dios, tienes deseo de obedecer a Dios, entonces hay ah, obediencia en ti y hay una parte del cristianismo que no se comporta así, que más bien dicen, qué bueno que Cristo sea mi Salvador, pero yo planeo lo que yo quiera, muchas gracias. Yo sigo mi carrera que yo escoja, muchas gracias. Yo no busco la voluntad de Dios, yo no tengo compromiso con Él, yo más bien me apego al mundo tanto como quiera, yo toco la música del mundo, la escucho, veo las cosas del mundo. Yo decido cuánto, a qué grado seré cristiano y a qué grado no, pero nunca debe ser así. No podemos ser un cristiano que escoja lo que quiere y deja lo que quiere, no. Pues si tú eres así, entonces tú no tienes esta señal que autentifica que tú eres un verdadero amigo de Dios. Pero si nosotros hacemos lo que Él nos ordene, entonces sí tenemos esa señal. Debemos anteponerle, debemos querer buscar su voluntad, debemos querer servirle a Él y nada más que a Él. Debemos dejar de lado el mundo, dejarlo de lado y servir al Señor y contar por Él. Si eso está en tu corazón y ese es mi deseo y tu deseo, entonces sabrás que sí somos sus amigos. Si es que tú haces todo lo que te ordeno, dice Cristo. Y qué privilegio el ser un amigo de Dios, un amigo del Hacedor del cielo y la tierra, el estar en el amor de Cristo, estar seguros para siempre. Y eso es lo que dice el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y tenemos la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, que han sido reiterados y extendidos. Y también tenemos que tomar en cuenta los deberes específicos que en este caso fueron dichos a los apóstoles. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Testificarían al respecto de la resurrección de Cristo. Solamente ellos, a ellos solo se les daría la capacidad de hacer milagros y señales y maravillas, porque ellos fueron testigos personales de la resurrección de Cristo. Ellos no lo sabían todavía, ahí, pero muy pronto lo sabrían. A ellos se les ordenaría ordenar la iglesia. Ellos tendrían la tarea de supervisar que se diera el Nuevo Testamento y poner su señal que autentificaba la Escritura, la Santa Escritura.
Esas fueron sus órdenes específicas. Y en algunos casos, como el caso de Pedro, el Señor se lo dijo claramente, tendría que morir como un mártir, tendría que morir por el Señor. Entonces tendrían sus órdenes, la ley moral y también sus deberes específicos. Nosotros tenemos lo mismo, no los deberes específicamente iguales, porque no hemos sido testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros no hacemos señales y milagros de un tipo físico, restaurativo. Más bien, nosotros lo hacemos de un tipo espiritual.